¿Iniciamos? Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con la historia de Fabiola, una mujer que, pues a sus 24 años, parecía tener una vida estable, aparentemente normal. Secretaria de profesión. Fabiola llevaba más de 5 años en la misma empresa, donde conoció a su actual novio, que se llama Germán. A diferencia de todas las anteriores parejas que Fabiola había tenido, llevaba más de un año considerando la idea de poder formalizar con Germán y casarse con él. Pues la primera vez que le pasó por la mente a Fabiola esta idea fue hace un par de meses, cuando le vinieron unas terribles náuseas, vómitos constantes. Y pues ella pensó, seguramente estoy embarazada. Al pensar eso, le dio las ganas, ¿no? Le dio una gran ilusión creer y pensar que pudiera estar embarazada de Germán, y de ahí empezó a considerar, pues, casarse con él. Resulta que, pues, no se trataba de una solución a su vida este tema del embarazo, pero en un momento reflexivo, pues Fabiola se da cuenta de eso, que quiere tener una familia. Ahí les va el tema de salud, porque esas náuseas, esos vómitos, no pararon y se sumaron a unos sangrados abundantes, bastante irregulares, en lugar de un periodo menstrual normal, pues, sin tanta abundancia, de tantos días, en fin. Llegan las diarreas, llega una sensibilidad extrema en los senos. Fabiola ya empieza a preocuparse, ya no solo es la diarrea, el vómito, sino ya pues son náuseas, muchos sangrados, dolor de senos. Y entonces pues decide ir al hospital y decide pues atenderse. Finalmente, el médico general le recomienda que visite a su ginecólogo porque parece que hay un problema hormonal, así le dicen. El tema es que a los 24 años Fabiola no tiene un ginecólogo. No tiene, conoce a algunos, pero ninguno de confianza, con ninguno en realidad se ha atendido. Ha ido a un especialista ginecológico obstetra 2 veces en su vida. La primera vez cuando empezó su periodo menstrual y la segunda pues por cuestión de un seguro médico, nada más. Desde entonces, y ahí viene parte del tema, todos los tutoriales de internet, los consejos de sus amigas, la búsqueda de información en la red, pues han sido su única guía en el tema de salud femenina. Y por eso desde los 17 años, resulta que Fabiola empezó sin ton ni son a tomar la famosa pastilla del día siguiente. Una amiga de la escuela le dijo a Fabiola que era pues la manera más fácil y segura de protegerse de un embarazo no deseado. Llevaba 8 años tomándola. Imagínense, ya no preguntarle cuántas relaciones tenía con el santo señor Germán, pero pues con que tengas 2, 3 a la semana, pues son 2, 3 pastillas del día siguiente a la semana. O con que tengas una relación a la semana. Es una pastilla. Es una pastilla, súmale 8 años. Resulta que esta llamada píldora de emergencia, pues hay que entender que se trata de una pastilla compuesta por fuertes dosis de hormonas llamadas progestina y estrógeno, y que uno no lo usa como método anticonceptivo, no debe de ser. Estamos hablando de una gran cantidad de hormonas que previenen que cualquier óvulo fertilizado se quede en el útero, y en algunos casos evita incluso la ovulación. Entonces imagínate el cambio que le estás dando a tu cuerpo, y que además quizá ni Germán sabía, porque ella debe haber dicho, pues yo tengo un buen método anticonceptivo. Germán se despreocupó y pues ella la atoraba y se tomaba la pastilla el día siguiente, en lugar de un DIU, en lugar de pastillas anticonceptivas, en lugar a lo mejor de una cápsula en el brazo.
No, pues usaba la de emergencia, pues así se llama, píldora de emergencia. Es por si todo aquello te falló, pues usas esto. Claro. Pero en fin, la indicación médica para tomar esta píldora es unas horas después de un encuentro sexual con el fin de evitar el embarazo no deseado, pero las indicaciones son muy precisas. Tomar por falta o falla de algún método anticonceptivo o por una relación forzada o por una violación. Se debe de usar la píldora de emergencia frente a una violación, forzosamente. En ninguna parte, en ninguna, se indica que este es un método anticonceptivo regular, pues ya que alterar los niveles de hormonas con frecuencia, pues es peligroso para el cuerpo. Llega a alterar, por ejemplo, un ciclo menstrual, otros procesos biológicos en nosotras las mujeres. Fíjense los datos, ¿eh? No, es que aquí van a decir, ay, Fer, ¿y tu periodismo de vida? No, es que no saben las adolescentes que ya tienen relaciones, que no le quieren avisar a los papás que ya tienen relaciones para que humanamente e inteligentemente las lleven a un ginecólogo para que sean atendidas con un método anticonceptivo, no saben el uso y el abuso de la pastilla del día siguiente. Es un gran tema. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud dice que la pastilla es casi 100% efectiva. Imagínate lo que genera en tu cuerpo para no generar un embarazo. O sea, todo lo que altera. Si se toma dentro de las primeras 24 horas, es casi 100% efectiva. Pero el problema ocurre cuando se usa un método como método anticonceptivo más de 2 veces al año. Imagínate, si era una vez a la semana, como decías. Imagínate que así la relación más amolada entre Fabiola y Germán era que se echaban su revolcón una vez a la semana. No, se echaban su relación sexual. Entonces eran 4 pastillas por 12, por 8. ¿Sí? Estás hablando, si la Organización Mundial dice que con 2 pastillas al año tienes más que suficiente. Ahora, yo les platico de una tal Fabiola, que ni conocemos ni tú ni yo. Es un caso. Pero nuestras hijas estarán tomando eso. ¿Estamos enterados o ay, no, mi hija, no? ¿Y cómo sabes que no? Sí, el problema es que luego muchas veces no le ¿Cómo dicen sabes? a Pues los si papás. son las amiguitas de la escuela o el novio, ¿no? Que se mete a internet igual de babas que todos estos que te aconsejan. No, tómate tal pastillita, porque tú y yo vamos a seguir teniendo relaciones. Pero ¿y con qué iba? A lo mejor a esas niñas les duelen los senos, tienen mareos, a lo mejor están pasando fatal, tienen casos de anorexia, no comen. Todo eso es un tema de las hormonas. Importa el anticonceptivo que te den a la edad que te lo den. Así es. No es lo mismo un anticonceptivo a los 16 años que a los 30 y tantos. Son anticonceptivos distintos. Tú necesitas hormonas distintas. Entonces, fíjense, de acuerdo a los reportes de ventas, ya, olvídense ya, la OMS dice 2 veces al año. No, ahí les va. De acuerdo a los reportes de ventas del mercado de anticonceptivos orales en México, la pastilla de emergencia es la más vendida. ¿Saben cuántas pastillas se venden al año? Dime un número. 3 millones. ¿Tú, Carlos? 5 millones. 7 millones de pastillas se venden al año. Supongamos que estás dividiendo, que esto es ilógico, de a pastilla por mucosa. Querría decir que hay 7 millones de niñas, de adolescentes, que toman la pastilla al día siguiente una vez al año, pero eso no es la realidad. ¿Cuántas se toman 100 pastillas al año? 100 pastillas al año en días de tener relaciones sexuales no son muchos.
Estás hasta medio enfriada, ¿no? Claro. O como cuánto. Sí, ¿no? Porque son 365 días y tú tienes 100 días relaciones sexuales al año, pues ni siquiera es la mitad. Sí, no, es No, no brutal estás la teniendo mucho sexo que digas, ay, sí, que calen. No, no es cierto. Entonces, fíjate, esto es el 42% del total de los anticonceptivos hormonales. Pero, ¿qué creen? Van a decir, ay, Fer, pues ha de haber 7 millones de adolescentes y con una pastilla al año. No, es que hay otro dato. Ese otro dato es que mientras los anticonceptivos orales de bajas dosis, por ejemplo, representan una venta tan solo de 5 millones, es decir, 31% de las ventas totales. Ahora, datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que en México los jóvenes inician su vida sexual, nos guste o no, papás, mamás, o sea, tú podrás decir el huevo quien lo puso y fuchi guácala. Mi niña es mi niña y será mi princesa para toda la vida. Están empezando su relación sexual entre los 15 y 19 años. El 97% conoce al menos un método anticonceptivo, pero más de la mitad no utiliza ninguno o alguno de estos en su primera relación sexual. Y lo conocen por las amigas y por internet, porque es un porcentaje muy bajo el que va. Es el 3% de la población de jóvenes en vida sexual activa que van con un ginecólogo. Pues es que las cifras son muy ínfimas. 3% no es nada. No, a ver, tú no puedes no llevarla o no llevarlo. No. Es tu obligación, ¿cómo crees? Porque entonces dices, ay, bueno, no, es que mi hija no tiene, no, sí tiene relaciones sexuales, es muy probable, pues está dentro del 97%, pues aquí están los datos. Entonces, aquí hay otro problema, porque resulta que más de la mitad no utiliza alguno de estos métodos en su primera relación sexual y que creen, como no se requiere receta médica, una gran cantidad de adolescentes entre los grupos vulnerables de pobreza usan sin control, pobreza o no pobreza, o ricos, no, hombre, eso de la pobreza, nada. A la par, pues, usan la píldora del día siguiente. ¿Cuánto cuesta una píldora? ¿Podrías investigarme, por favor? No reciben una educación sexual adecuada y desconocen los riesgos de su consumo prolongado. Desde el año 2012 y hasta la fecha, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado un alarmante abuso en el consumo de la pastilla de emergencia, y esto es verdaderamente impactante porque refleja que en más de 8 años que arrancó esta píldora, el problema es más grave. Ahora, ahí les va algunos de los efectos que pueden presentarse por tomar estas pastillas más de 2 veces al año. Ya si te digo una a la semana, pues te pasa lo que a Fabiola. Sangrados, los senos. Imagínate no poderte ni tocar así del dolor. Tienes aparición de un sangrado no relacionado con el ciclo menstrual, retraso o adelanto de las siguientes menstruaciones, sangrados irregulares, sensibilidad de los senos, cansancio, dolor de cabeza, mareos, dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómito, picazón, se te hincha la cara, trastornos en la piel, y aún se discute si también puede ocasionar infertilidad a largo plazo. Entonces, estas niñas que están evitando un embarazo hoy en día, cuando crezcan y quieran tener un hijo, no van a poder. Entonces, uno de los objetivos de mi periodismo de vida hoy es proporcionarte toda la información de tu interés, para tu conocimiento, para que estos problemas o situaciones que se viven en nuestro entorno podamos tomar buenas decisiones. Porque a veces desconocemos el origen o las consecuencias de tal o cual cosa. Los datos, por ejemplo, del IMSS o la OMS o este Fondo de Población de las Naciones Unidas y la venta reportada en el mercado de anticonceptivos mantienen encendido un foco rojo bien grandote e iluminador en el tema de la pastilla de emergencia.
Hay millones de mujeres que están bombardeando su cuerpo con hormonas y eso va a traerles graves consecuencias. Yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien que usa la pastilla del día siguiente? ¿Tú la usas? ¿Sabes si tu hija o tu hijo la usa con la novia? Es bien importante. ¿Estás al tanto de los efectos secundarios? Quiero decirte que cada píldora cuesta 119 pesos. ¿Por 7 millones? De eso vamos a hablar el día de Sale hoy. más barato comprarte un paquete de condones, ¿no? Sí, Y- pero a y- veces el en condón no es suficiente. Sí, a lo que me refiero es que muestra visión de prevención y no de querer tomar ya una solución a un problema, ¿no? De verlo así. No sé, yo creo que tenemos que ampliar un poco nuestro criterio en ese sentido, decir, mira, a lo mejor no me gusta saber que mi hija tiene una relación, pero si la va a tener, que la va a acabar teniendo, pues por lo menos que tenga herramientas. Claro. Yo no le voy a dar los condones a mi hija, que los condones los lleve el novio. Me van a decir los que se persignan, hijo, Fer, si estás muy volada, pero es que prefiero eso a una enfermedad venérea, a un embarazo no deseado. Yo prefiero llevarla a ella al ginecólogo y decirle, aquí está tu método anticonceptivo. Ya eres responsable de andar tronchando, pues vas a ser responsable de cuidarte. Sí, ¿no? O es preferible todo esto a un Imagínate. legrado en una clínica Bueno, mugrienta, patito. ¿no? Son 833 millones de pesos de pastillas del día siguiente al año. Dineral. ¿Arrancamos? Quédense con nosotros aquí en QTF hasta la 1 de la tarde, mucho que compartir. Pie derecho.